El maestro Tarazona se ha identificado como propulsor de la música en las instituciones educativas en busca de un proyecto nacional y crear una necesidad social de participación en música, coadyuvando a la mejora de integrantes de la sociedad. Sus proyectos, orquestando y la creación de conjuntos musicales sui generis, son su acometido mayor, que lo hace un destacado difusor musical, director coral y orquestal, e impulsador de la música en todos los estratos sociales, habiendo recibido reconocimientos del Estado por tan profusa y abnegada labor. Bienvenido, maestro Wilfredo Tarazón. Querido Israel, en realidad mi agradecimiento por esta oportunidad en este primer simposio sobre el arte y la cultura en la coyuntura actual y agradecerles, felicitarles por lograr este espacio en donde podamos participar, intervenir y que también el público pueda intervenir, pueda preguntar y contar con esta exposición maravillosa del maestro Aurelio Tello, quien es uno de los mejores exponentes en la investigación, también gran creador y gran compositor y director de coros, ¿no? Que está realizando una labor estupenda. Así es que es una brillante oportunidad y con los otros expositores, como es el caso del maestro Osvaldo Juan y Javier Zúñigo, crea un espacio importante para lograr llegar a los asistentes a este simposio y reflexionar un poco y unas miradas de distintos puntos de vista sobre la realidad musical y la cultura y desarrollo de la educación musical en el país. Quiero empezar iniciando pensando por qué la música. ¿Por qué la música como una disciplina en la educación integral del ser humano? Ya Howard Gardner en 1983, al plantear las inteligencias múltiples, que ya se venía trabajando con mucha anticipación, crea un modelo de educación en donde considera a la música como una de las inteligencias múltiples. Ojo a la música, no a las otras expresiones artísticas, ¿no? Exclusivamente a la música, porque él además era un estudioso, tocaba el piano, tenía una formación, había estudiado inclusive composición porque tenía inclinaciones creativas, ¿no? Y señala también, no solamente sobre la inteligencia múltiple, sino señala también que la creación es una facultad absolutamente para todo ser humano. No solamente estaba para aquellas personas, llámese Miguel Ángel, llámese Kafka, llámese Camus, llámese Velázquez, ¿no? Llámese Rafael, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, qué sé yo, que son genialidades, pero sí la creación también es una facultad absolutamente que tiene todo ser humano. En esa medida, la música, además, es una disciplina que interviene desde que el ser humano, desde que las personas están en el vientre materno. Se puede hacer una intervención, se puede trabajar desde que el niño esté en el vientre materno y empieza a desarrollar ciertas conexiones y ciertas percepciones que van a permitir que cuando ya está fuera del vientre, continuar con su trabajo y su desarrollo musical. La neurociencia, que es uno de los aportes tan importantes ahora, que ayuda mucho a la neuroeducación, está en todas las disciplinas humanas. La neurociencia, en los estudios últimos realizados, señala, por ejemplo, que cuando se realiza una actividad musical, cuando se hace una praxis musical, en el cerebro se produce la
el inmediato funcionamiento de unas redes neuronales que trabajan en los dos hemisferios, en el derecho y en el izquierdo, que permiten desarrollar a través de la música la inteligencia, la memoria, la creación, la comunicación, la concentración, la abstracción, la manera de poder expresarse, ¿no? De sociabilizar, de poder expresar sus pensamientos, sentimientos, sus emociones, porque todas esas redes es la única disciplina con la que todas estas facultades se pueden desarrollar con un hecho musical. Ese es un segundo aspecto importante. Un tercer aspecto, quiero señalar cuáles son los escenarios de la actividad musical. Son solo tres. El primero es el mundo de la creación, que está también, como señalaba al comienzo, que es un espacio para todo ser humano, absolutamente para todo ser humano. Entonces, la creación musical, que lo puede hacer desde el más pequeño, desde el niño que empieza a balbucear, desde el niño que empieza, o niño o niña, a utilizar una nota, un sonido, no le llamemos nota, un sonido, ¿no? Porque el balbuceo es como un canto, y el canto es anterior al habla, a la articulación de la palabra, a la dicción del texto. Cuando el niño de repente está cantando, está balbuceando un solo sonido, una que tiene altura. Y hay más notas, ¿no? Entonces ellos pueden, y la madre puede estimular perfectamente esas posibilidades de comunicación y de expresión que tienen los niños, y hay un baby talk, ¿no? Una manera de comunicarse y de hablarse con onomatopeyas, con diminutivos, crea una conexión maravillosa entre el niño y la niña, entre la madre y los padres, porque ellos reconocen perfectamente su voz. Entonces, todos estos nos permiten señalar en este escenario de la creación musical grandes posibilidades para componer, para escribir música, con un sonido, con dos sonidos, con tres sonidos, con la pentafonía del que nos hablaba el maestro Aurelio. Con tres notas se pueden componer maravillosas líneas melódicas, y en el Perú hay cantidades de líneas melódicas solo con tres notas o con dos notas. Entonces, hay un escenario de creación. Lo que sucede que nuestra educación musical no desarrolla esa facultad creativa, se ha quedado en la interpretación, es decir, en la repetición. Todo está diseñado como para que se aprenda el instrumento, se cante o se toque lo que ya está escrito, pero esa parte creativa está muy olvidada, totalmente olvidada. Si ustedes entenderán, por ejemplo, cuando uno entra a un colegio o cuando uno entra a algún sitio, todo el mundo está buscando algo, está dibujando, de repente tocando, leyendo, a un conservatorio, pero no ves a alguien que está experimentando, que está creando o que está en la búsqueda de algo distinto, ¿no? Porque todo es repetitivo, todo nuestra educación en el colegio es estrictamente memorista, repetitivo. Ahora, con esta nueva currícula, se ha cambiado mucho.
Entonces, la currícula nacional, ahora, recién, porque no estaba, ha incorporado a la música como una de las partes de arte y cultura, pero dentro de un concepto global. Es decir, junta en lo que se llama arte y cultura a la música, teatro, danza, pintura y también todas las partes de diseño, ¿no? Que lo hace el maestro de teatro. Pero todo junto, porque es para crear proyectos en los que intervienen estas 4 disciplinas. Son 40 semanas distribuidas durante todo el año académico. Por lo tanto, si en 40, son 40 semanas, le tocaría a cada especialidad de estas 4, le tocaría a la música, a la pintura o al teatro o a la danza, 2 meses y medio en una proporción estadística, ¿no? Distribuidas a lo largo de todo el año. Ahí mi reflexión en estos 2 meses y medio que marca la currícula nacional, ¿se podrá aprender un instrumento? ¿Se podrá de alguna manera cantar adecuada y medianamente correcto en un coro? ¿Se podrá leer y escribir música? ¿Se podrá crear, componer? Me parece que no. Indudablemente que es un gran paso, mientras que ya no estaba en la currícula nacional, se había dejado de lado la educación artística y sobre todo la educación musical, y eran los colegios privados los que contrataban los maestros, pero ahora está, pero a partir del primer grado, ¿no? No está en la parte de iniciación, por ejemplo, en donde es tan fundamental la parte artística, no solo la música, sino la parte artística, que pinte, que se mueva, que imagine, que piense, que es la etapa maravillosa del mundo lúdico de los pequeños. Recién empieza en el primer grado y continúa hasta el 5.º grado junto con los otros. Personalmente quiero hacer una reflexión. No estoy de acuerdo cuando se señala, por ejemplo, arte y cultura. Es como decir deporte y fútbol, deporte y básquet, ¿no? Indudablemente la cultura es absolutamente todo, ¿no? Pero el arte debe ser muy claro, muy directo, sino que nosotros lo señalamos arte y cultura siempre, y eso debe de cambiar. Vuelvo a decir, es como señalar deporte y fútbol, deporte y básquet, deporte y vóley. Es arte, la cultura es todo. Tendríamos que decir cultura y ciencias fisiológicas, cultura y no. Entonces, por ahí empezamos desde mi lectura, no empezamos mal. Entonces debe ser arte, directamente, porque la cultura es todo. Bueno, en esta parte, indudablemente, hay una esperanza de que ojalá que en esta nueva currícula que se realizará para el 2030 se pudiera señalar con precisión un espacio para la música específicamente, no entremezclado con otras manifestaciones, porque la música, además de desarrollar estas actividades, que cuando hace actividades colectivas, llámese coros, llámese bandas, llámese orquestas, llámese ensambles, obliga a complementar, obliga a desarrollar, perdonen la redundancia, otras formas de conductas, de puntualidad, de respeto al trabajo de los demás. Cuando se canta en un coro, es un trabajo colectivo, ¿no? De un trabajo en conjunto.
de la distribución de un horario, de entender a los demás, las distintas velocidades de aprendizaje. Entonces, señalar que los niños y niñas y los jóvenes deben de tener un horario que los va a disciplinar para realizar estas actividades. Sin embargo, nuestras instituciones adolecen de lo más básico y de lo más mínimo. Si los que vemos y trabajamos en las instituciones públicas, por ejemplo, no hay una sala de ensayo, una sala de música. No hay instrumentos musicales. No hay, digamos, elementos como para transmitir música, poner música. Las bandas tocan en los patios, tocan en los parques, tocan en los pasajes, tocan en las calles, ¿no? Entonces, hay unas carencias realmente sorprendentes. Entonces, la legitimación de la enseñanza musical es una tarea muy importante, pero no solamente en el Perú. En muchos países de Latinoamérica, la música y las artes no tiene esa legitimación, no está tan con mucha seriedad en las currículas, que generalmente van cambiando de acuerdo a los distintos gobiernos, les van dando otras lecturas. No son políticas de Estado, sino políticas de gobierno. Ahí hay un serio problema. Entonces, esto pasa en los colegios públicos. Los colegios privados tienen la suerte de poder contratar a maestros, permitir, de alguna manera, hay departamentos de música, departamentos de deporte, departamentos de otras actividades, pero en los colegios públicos no es así. Pero, sin embargo, se está avanzando, por ejemplo, en la educación básica especial. Para el próximo año se va a crecer en la atención a niños y jóvenes con discapacidad, lo que ya nosotros llamamos con habilidades diferentes, que es el 3% de la población del Perú, ¿no? Hay una enorme cantidad, perdón, es el 10%. Hay muchas personas con discapacidad que hay que atender, solo que nosotros no lo tenemos visualmente. Tenemos el próximo año se va a atender mayormente. Este año no ha sido posible. La Dirección de Educación Básica Especial nos ha anunciado una cobertura mayor. Otro avance importante es que el Instituto Nacional Penitenciario ha creado la Dirección de Cultura, de Arte y Cultura, para que a través de las expresiones artísticas, los internos pudieran cambiar su conducta, porque el poder de la música es tan fabuloso que cambia a las personas, los transforma, ¿no? Los reeduca. Es para la resocialización, para la reinserción. Lo digo porque soy testigo de ella. Esto se trabaja con la Dirección de Educación Básica Alternativa. Estamos trabajando a través de Orquestando en muchos penales, tanto en Lima como al interior del país, en donde hemos visto transformar a las personas que están privados de libertad a través del gran poder de la música. Y están privados de libertad porque la justicia los tienen que pagar algo por lo que han hecho, están en las cárceles, ¿no?
pero los dos derechos fundamentales en el ser humano son el derecho a la libertad y el derecho a la vida. Pero los demás derechos los mantienen, a la educación, a la cultura, al trabajo, ¿no? También, en este caso, a la música. Y se está realizando un trabajo muy interesante con los internos y ahora con la creación de la Dirección de Arte y Cultura, ya viene a ser una política del Instituto Nacional Penitenciario para que a través del arte también se pueda llegar poco a poco, que también es a través del trabajo, ¿no?, a disminuir la pena. Cuando hay una disminución de penas a través de los trabajos que realizan de acuerdo a la cantidad de horas, ¿no? Entonces, el siguiente paso es que a través de la música y del arte, en el caso de la música, a lo que corresponde mi área, es buscar la disminución de la pena. Quisiera que pasaran, por favor, un video para mostrar alguno de estos trabajos. Una colilla de cigarro más, un cenicero que va a reventar. La misma historia triste y sin final, El mismo cuento de nunca acabar. Y la carcajada toda madrugada. oh, oh, oh. Según las cuatro paredes, rutinas, puertas cerradas, y un carnaval de barrotes bailando sobre mi cama. Extraño aquella cometa que yo de niño volaba, y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban. Quiero cantar de nuevo y caminar, y a mis amigos buenos visitar, pidiendo otra oportunidad. Bajo el farol del pueblo conversar, y en una fiesta linda celebrar mi libertad. Quiero cantar de nuevo, caminar, y a mis amigos buenos visitar, pidiendo otra oportunidad. Bajo el farol del pueblo conversar, y en una fiesta linda celebrar mi libertad. Esto fue algunas actividades que se vienen realizando y se continúan a pesar de la pandemia, a través de unas pantallas, porque ellos, ustedes saben que no pueden tener celulares, nada de eso, pero se continúa trabajando, se ha retomado el trabajo y se viene realizando actividades musicales. Por ejemplo, en la cárcel de Jauja, en donde he estado visitando en estos 2 últimos años, es la actividad coral. Todas las internas hacen una actividad coral. Y se hizo un concierto exclusivamente con internas, un concierto completo en la casa, en uno de los lugares muy importantes allá en Huancayo. Se trasladó de Jauja a las internas y por primera vez en la historia musical del país hubo un concierto coral por internas de la cárcel de Jauja. Y además también ellas han podido ir hasta Ayacucho a hacer una actividad, en este caso, de difusión del canto coral. Pero una de las cosas importantes de la práctica coral ha sido también en la participación en el 2018 en el PLADEM, que es el Foro Latinoamericano de Educación Musical que se hiciera en la Universidad Católica, y llevamos al coro masculino. Y realmente fue muy importante, muy impresionante, porque requiere una logística, porque se lleva una cantidad de cerca de 30 internos y tenía que haber
personal de seguridad, uno para cada uno, rodear toda esa zona por si alguien no quiera escaparse. Pero comprobamos que a través de la música, todo eso, gracias a Dios, no ha pasado nada y nos garantizaban, ¿no?, esta participación de los internos, y estaba todo lleno de educadores musicales de Latinoamérica, de parte de España, y participó. Y una cosa importante, en un momento de ellos, uno de nuestros internos se emocionó tanto que cantó a viva voz mucho antes que le tocaría hacerlo. Entonces, todo se descuadró. Sin embargo, se retomó y se continuó, pero en ese momento de participación lo hizo con tanta energía, con tanta convicción, con tanta identificación, que conmovió a todo el mundo, ¿no? Luego, al final, todo salió perfecto. Una excelente participación. Estaba una de nuestras, ahorita se me viene el nombre, Violeta Gemsi, una gran educadora, muy importante en la educación musical de Latinoamérica. Todos impresionados del resultado, y me decían los organizadores, todo lo que se ha hecho y lo que se ha gastado se justifica con esta participación, porque ahí nos está demostrando la validez de la música y de la forma como interviene directamente en la transformación de la conducta humana. Otro momento importante es cuando los internos pudieron, yo era en ese tiempo, fue la Orquesta Sinfónica Nacional, estuve como director invitado en uno de los conciertos del mes de julio, y acordamos esta participación. Por favor, pudiera pasar esa foto. Ahí tenemos un recuerdo importante como un documento muy válido. Podemos pasar una fotografía. Esta fotografía, por ejemplo, los que están de cuclillas son los internos. Ajá, muchas gracias. Son los internos que vinieron desde Sarita Colonia, del Callao. Los que están parados son los maestros de la Orquesta Sinfónica Nacional. Yo estoy hacia el lado derecho con una chompa verde, ¿no? Es parado. Y preparamos un concierto conjunto entre los internos del programa Orquestando, que están a mi cargo, con los maestros de la Orquesta Sinfónica, para lo cual visitaron el Gran Teatro Nacional. Los recibió el ministro, ¿no? Y además también desde las 5:30, 6 de la mañana, hay que trasladar el ensayo a las 10 para tener todos los elementos de seguridad. Y fue una cosa altamente conmovedor, ¿no? Ver, en mi caso, yo estando dirigiendo a la orquesta, dirigiendo a los internos, en medio conjunto con los maestros de la Sinfónica Nacional, fue un hecho altamente significativo desde un punto de vista humano y desde el objetivo de la transformación y resocialización. Luego los maestros y todos, al día siguiente se dio el concierto allá en Sarita Colonia del Callao, y coincidentemente estaba como ministro de Cultura el tenor Francesco Petrozzi, y cantó él. Tuve la oportunidad de dirigirlo y dirigí a los internos, y vinieron los coros de las distintas instituciones, vinieron de San Juan del Lurigancho, de distintas partes, y se formó una pequeña, no una gran masa, pero un coro amplio que cantó, y los internos tocaron. Fue un momento altamente importante, porque la música tiene un poder de transformación realmente sorprendente. En mis experiencias personales, cuando yo converso con alguno de ellos, veo cómo ellos han desarrollado y cómo se han ido transformando. Ahora no puedo ir, porque en mi caso, por la edad y por la diabetes,
Estoy en el grupo de mayor riesgo, pero estoy en permanente contacto. Lo último que hemos hecho ha sido un video con el coro de las internas de Chorrillos, en donde la misma Gloria Estefan ha mandado una felicitación porque hicimos con un tema de ella y salió muy bonito, ¿no? Un trabajo muy importante con los que se viene realizando. Entonces, por ese lado, se ha avanzado bastante. ¿Qué es lo que resta? ¿Qué es lo que falta? Necesitamos que que la educación musical tenga realmente una legitimación seria dentro de la currícula y que se pudiera abordar de otra perspectiva, no quedarnos solamente en la parte, no terminé de explicar, decía, la creación es un espacio, la interpretación es lo que acabo de... la interpretación es otro espacio en donde se toca, se canta, se toca un violín, se toca el piano, se toca la trompeta, se toca los clarinetes, se canta, ¿no? Y el otro espacio es el escuchar, la escucha. Esos son los tres grandes espacios, pero nos hemos quedado solamente en la interpretación, en la reproducción, en querer solo tocar y tocar, cantar y cantar, pero necesitamos ahora ese gran mundo creativo, ese gran mundo en donde la imaginación, en donde el pensamiento y la creación desde temprana edad se pueda desarrollar, ¿no? Todavía estamos con los métodos Suzuki, con el método de Orff, Kodali, que son válidos, total, y se mantienen y seguirán manteniéndose, pero no hemos, ya ahora, estos tiempos modernos requieren otras, nos exigen otras formas de reaccionar en el siglo XXI. Básicamente la creación, la incorporación de las expresiones periféricas al mundo académico, es decir, de acuerdo al contexto en que se vive. Escuchábamos al maestro Aurelio que señalaba justamente esa educación bilingüe que se daba en los pueblos originarios de México. Nosotros tenemos 47 idiomas originarios en pueblos originarios y hay que escuchar y hay que incorporar en el mundo académico todas esas expresiones de acuerdo al contexto. Si yo voy a trabajar el cuerpo, por ejemplo, si yo voy a trabajar a los cuerpos con los estudiantes de Chincha que tienen el zapateo, que tienen el movimiento de las extremidades inferiores altamente desarrollados porque está dentro de su cultura, entonces tengo que trabajarlo dentro del contexto. Y es como hemos hecho en las cárceles, ¿no? Si yo voy a ir con un coral de Bach, una cantata, voy a ir un motete, un madrigal bellísimo, en la primera clase, segunda, después en la tercera, nadie llega. ¿Qué hacemos? Con la música que está en su hábitat. Y de ahí los llevamos. De ahí los llevamos a las partes más, digamos, a donde queremos que lleguen. A que puedan entender la gran música que requiere otra atención, otra forma de escuchar, otra forma de analizar, ¿no? Que es la música académica, más aún en estos 250 años de nacimiento de Beethoven. Y muchos de los internos tampoco conocen el tema del cuarto movimiento de la novena de Beethoven, ¿no? Entonces hay que llevarle cosas y después, poco a poco, desde sus contextos, los llevaremos, pues, ¿no? A las otras actividades tan importantes y podrá disfrutar de Palestina, de Gesualdo, de Monteverde, de Bach, de Stravinsky, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los escenarios. Entonces, en las instituciones públicas hay que cuidar la infraestructura. Hay un enorme divorcio, Solo voy a señalar uno. Por ejemplo, en Trujillo, la Escuela Superior, el Conservatorio, ¿no?, de Trujillo, Carlos Valderrama, es la única institución que titula directores de banda, ¿no? Y los directores de banda salen con su título, pero
no hay plazas para directores de banda. ¿Para qué han estudiado? No, entonces, o los egresados de los estudiantes del conservatorio, ahora Universidad Nacional de Música, también salen con pedagogía musical, con mención en dirección instrumental para las bandas, porque no hay dirección de orquesta. ¿A dónde? ¿Cómo? No hay. Entonces, está totalmente divorciado el mercado ocupacional oficial que da el Estado peruano con los propios egresados que tienen la titulación para darlo, ¿no? Entonces, eso hay que revisar totalmente. Hay que reconstruir entre la educación básica regular, está divorciado con la iniciación, ¿no? En iniciación no está, por ejemplo, la parte de arte y cultura, donde está la música, cuando es la etapa tan importante. Y están divorciadas también con las instituciones superiores, con lo que se llama ESFAS, conservatorios regionales, institutos superiores de música, están divorciadas. Les explico un solo dato. Por ejemplo, no se concibe que la música se pueda empezar a estudiar terminando el colegio a los 17, 18 años para aprender el piano, el violín. Eso es imposible. No podría ser un pianista, no podría ser un violinista, porque esas habilidades, esas competencias se desarrollan a temprana edad. En la mayoría de los centros, llámese Escuela Superior de Formación Artísticas Públicas que son, ¿no? No existe la parte de niños. Había, pero ahora ya no hay en muchas de ellas. No sé en qué momento han suspendido. Entonces, los alumnos que llegan a las instituciones superiores no tienen esa formación básica. ¿Cómo? No pueden ingresar en primer lugar. Y si ingresan, es imposible que van a desarrollar las habilidades porque todo eso se desarrolla en forma natural con la evolución fisiológica del niño, de la niña, en forma simple y natural. Una persona que empieza a estudiar el piano, el violín, en cualquier instrumento a los 17, 16, terminando el colegio, ese es engañar a que va a ser un gran intérprete. Eso no es verdad. Posiblemente hay excepciones o muchas, pero en términos generales no hay. Entonces, se debe de reponer esas instituciones. Entonces, hay muchas escuelas que se trabajan por fuera para lograr eso, ¿no? Entonces, hay esfuerzos, muchísimos esfuerzos a nivel nacional para sustituir ese vacío tan lamentable. ¿Puede poner, por favor, algunas fotografías ahora? Estoy con la hora, ¿no? Ya no me va a alcanzar, pero igual. Sí, por ejemplo, estos son estudiantes de los arenales de Ancón. Son niños que estoy trabajando, que está bajo también, aparte de orquestando, que es mi gran responsabilidad nacional, pero también iniciativas como esta, que son estudiantes de los arenales de Ancón. Continúe, por favor, siga pasando. Estudiantes, están, son arenales de Ancón, a la entrada de Ancón, que no les cobramos nada, son gratuitas las clases porque hay una gran necesidad de la enseñanza musical a poblaciones que no tienen recursos, ¿no? Que no tienen comprar instrumentos, pagar un profesor. Siga esto, ahí están los coros, ahí están nuestros profesores, todos estamos trabajando y ya hemos, en medio de la pandemia, coloque por favor, aquí está nuestro local. Se ha avanzado porque queremos darles también locales de altísima calidad para que puedan tener la oportunidad de tener educación tan alta como en cualquier lugar del mundo. Entonces, en esta parte nos están ayudando los italianos para que la educación a estos niños de los arenales, en este caso de la música, pudiera ser importante. Entonces, porque el Estado no, digamos, no se ha sentado a pensar en que todos estos deben ser absolutamente son derechos para todos nuestros niños y jóvenes en edad escolar.
pero también debemos de pensar que no todo podemos dejar al papá Estado. No todo tenemos que pensar que las instituciones públicas deben hacerlo. Sí deben hacerlo, pero también nosotros debemos de plantear alternativas, nosotros buscar. El Estado ha pensado en hacer este trabajo en las cárceles, no, son iniciativas que salen a través de un grupo de personas, ¿no? Que convoco, que llamamos. Ahora se viene atendiendo desde 2008, a estudiantes con habilidades diferentes por una iniciativa personal. Entonces, todo esto hay que darle forma y darle a que luego esto se convierta en políticas de Estado, porque hay formas que se están desarrollando en otros países, en otros lugares. Pero no solamente es eso, ¿no? Entonces me queda algo más de tiempo, pero también qué se hace con la música nuestra. ¿Qué pasa con la música de nuestros antepasados? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo se va a continuar? Solo hay una entidad, la Escuela Superior de Folclore, para todo el Perú, que se preocupa en la preservación de la música tradicional, propiamente, la música folclórica. Todas las demás instituciones lo hacen, pero con una mirada un poco peyorativa o tomando elementos indirectos o directamente, pero cuyo trabajo no es tan con ellos mismos, con la misma música de nuestros antepasados. En esa medida, hace unos 11 años atrás, se formó el Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú para formar una agrupación que recoja estas experiencias, pero una agrupación con instrumentos que son propios de acá del país y que no han venido de fuera, como son toda la gama de quenas, quenillas, quenachos, sicus, toyos, ¿no? Y alrededor de esos instrumentos que no han venido de ninguna parte, lo hemos incorporado instrumentos al que yo llamo que sean peruanizados, como el charango, como las arpas, las mandolinas, las guitarras, los violines, ¿no? Los acordeones y la percusión. No se ha podido continuar después de 10 años de trabajo. Hemos formado una agrupación que tiene objetivos muy claros para continuar con la preservación de nuestra música y la continuación de todo este trabajo de la herencia de nuestros antepasados. Por favor, puede pasar el último video.
Ahora esta agrupación se va a llamar Capac Ñam, que tiene 5 objetivos. Uno, va a funcionar como una agrupación que interpreta y continúa con la tradición musical, con nuestros instrumentos, pero también con lenguajes contemporáneos, con lenguajes académicos importantes. Uno de los compositores son casi la mayoría, todos son con alta formación académica, ganadores de los premios de la Casa de las Américas, y de siempre, digamos, buscamos que el nivel composicional sea muy alto, pero al mismo tiempo con la enseñanza de los instrumentos nuestros para que continúe la tradición a los niños y a los jóvenes, para que todos estos instrumentos sean, digamos, trabajados, que no se pierda, se continúe. Y para la composición vamos a hacer una guía instrumental para que cualquier maestro compositor del mundo pudiera componer y escribir música para este formato, ¿no? Entonces se pondrá la tesitura, las características, los efectos y todas las posibilidades de nuestros instrumentos para que el compositor de cualquier parte del mundo pudiera escribir. Ya tenemos una de un compositor de Luxemburgo que ya ha escrito para nosotros, pero hay que formalizar esa guía. Luego también de investigación. Todos los integrantes deben de investigar, recopilar todas estas expresiones ancestrales, colectivas, y publicarlas, ¿no? Eso es tan importante para preservar, para que se conozca. Y finalmente será un museo de instrumentos y un taller de lutería para construir estos instrumentos y se pueda mantener y se pueda crear. ¿Lo puede hacer? ¿Es tarea de la Escuela de Folclore? Posiblemente. ¿Es tarea del Conservatorio Nacional de Música Universal? Posiblemente. ¿Es tarea de la universidad? Claro, mientras se piense y se discute o se acepte y se busque, se pasa y estas expresiones son irreemplazables y se pierden. No hay cómo reemplazarlas. El tiempo pasa, entonces estas iniciativas no son muy importantes porque queremos subsanarlos ya. No esperar que los proyectos sean aceptados, no, se construye, hay que construir a partir de la sociedad civil misma, ¿no? Es muy importante. Y llegará el momento en que, eso pasó con Orquestando. Orquestando tiene 20 años, hace 20 años que vengo trabajando. El Estado lo asumió recién se llama Orquestando a partir del 2012. Antes se llamaba Red Nacional de Orquestas del 2008 al 2012. Pero antes era Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil, que estábamos en el Instituto Nacional de Cultura. Y los 4 primeros años todos estaban bajo mis propios recursos, etcétera, etcétera. Ahora ya es una política de gobierno, que está tratando de que se proyecte a todas las escuelas del país. Deberíamos de haber llegado, era una gran meta para el bicentenario. Y me obliga a seguir buscando otros proyectos para atender, por ejemplo, Solideo, son nuestros niños de las Arenales de Ancón, que está apoyado por la parroquia La Sagrada Familia, como lo pensaba y lo quería el padre Hugo de Censi, un gran santo, un hombre maravilloso, que creó todo un espacio que construyó escuelas, hospitales, en todo lo que es Huaraz, todo está construido, ¿no? Con fondos italianos gestionados por el padre Hugo de Censi. Y parte de eso es este local que acabamos de verlo. Y con Capac Ñam en la suma de los mismos que estábamos en el ensamble, los he convocado y estamos trabajando y vamos a estrenar nuestras actividades este domingo 29 a las 6:30 de la tarde, al cual están cordialmente invitados, ya se les enviará los links. Entonces, hay muchísimos retos en la educación musical, ¿no? Pero hay que seguir trabajando, no solamente quedarnos con nuestra responsabilidad, sino que hay que ir construyendo, hay que ir forjando, hay que ir, digamos, esos espacios en donde uno mira el ojo, hay una necesidad y no podemos ser indiferentes.
mientras podemos hacerlo, hay que hacerlo. Entonces ese es mi compromiso, ¿no?, con la educación musical, en este caso el ministerio a través de Orquestando, pero hoy no he hablado de Orquestando, sino he hablado de otras posibilidades de trabajo que vengo realizando y incentivando dentro de la educación musical pública. Querido Israel, ya estás ahí presentes, por lo tanto, muchas gracias por esta oportunidad. Así es que encantado de haber estado con ustedes. Agradecemos la importante exposición del maestro Wilfredo Tarazona, que ha permitido valorar los esfuerzos y la adaptación de diversos sectores de nuestra sociedad para bienestar de ella. Es muy loable la labor del maestro Wilfredo Tarazona en muchos campos de la sociedad. Este trabajo realizado se concatena con la investigación y vemos que hay dos frentes ya para realizar una labor con planteamientos serios, tocando la puerta al Estado, tocando la puerta a las empresas, pero también la puerta tal como hace él, el ejemplo es él, poner de su propia, digamos, su propio tiempo, su propia labor para conseguir un objetivo en favor de la nación. Muy agradecidos al maestro Wilfredo Tarazona. Muchas gracias.